¿Qué onda, raza? Mi nombre es Owen y hoy les voy a enseñar a ensamblar el modelo Beer de la marca Piali. Esta unidad cuenta con todas estas piezas: cargador, retrovisor, asiento, tapa de pilas, llanta delantera, cesta, plásticos frontales, bolsa de tornillería, tapas de posapiés y una pieza que se necesita para poder poner la cesta. Aquí tenemos el esqueleto de la unidad y sus respectivas baterías. Para poder trabajar de una manera más a gusto, lo que vamos a hacer es poner la unidad encima de las baterías y hay que levantar el caballete. Para poder trabajar en esta unidad vamos a necesitar un desarmador, ya sea manual o ya sea eléctrico. En este caso vamos a utilizar el desarmador eléctrico para facilitarnos el trabajo. Para poder ensamblar esta unidad vamos a iniciar desde la parte trasera hasta terminar la parte delantera. Vamos a iniciar poniendo el asiento trasero. Para iniciar el ensamblaje vamos a mover el asiento trasero hacia atrás, a cabo que está sostenido nada más por unos pines, y vamos a quitar estos 3 tornillos. Vamos a remover estos 3 tornillos. Para poder poner el asiento de manera correcta, nada más hay que darle la vuelta y hay que posicionar los mismos 3 tornillos que acabamos de quitar. Hay que ponerlos en los mismos 3 orificios. Para poder poner el asiento trasero tenemos que remover este tornillo que está aquí del lado de la controladora, no hay que tocar ningún cable. Para poder poner el asiento trasero nada más acomodado por 3 pines y el lugar en donde va el tornillo, nada más hay que hacer presión hacia abajo, empujamos hacia adelante y con el mismo desarmador y el mismo tornillo que acabamos de quitar lo tenemos que posicionar en ese agujero que está ahí. Para poder poner los posapiés traseros, de la parte de atrás tenemos que sacar la salpicadera delantera. Adentro de la misma bolsa de tornillos van a salir 2 piezas metálicas. De estas 2 piezas metálicas, la posición correcta siempre es que la flecha, porque aquí hay una flecha, siempre está apuntando hacia adelante. Eso quiere decir que esta pieza es derecha. Esta pieza va posicionada aquí. Para poder poner la posapiés traseros tenemos que quitar estos 2 tornillos. Hay 2 tornillos de cada lado, de este lado hay 2 y del otro lado de la unidad hay otros 2 tornillos. Para poder poner el posapiés trasero, después de haber quitado los 2 tornillos, lo primero que va es la pieza metálica de la salpicadera trasera, el posapiés, y en esos 2 agujeros en donde estaban los otros 2 tornillos hay que poner otra vez los tornillos. Es muchísimo más factible agarrar el tornillo, posicionarlo directamente en la pieza metálica con el desarmador, hacer presión, meter el tornillo en el segundo agujero, aproximar el tornillo para tener juego y espacio para poder meter el segundo tornillo. El siguiente paso es poner los plásticos de los posapiés. Lo tenemos de este lado, que son estos 2. Igual tienen una dirección, ya sea derecha o izquierda. ¿Cómo lo vamos a identificar? Por esta pieza de plástico. Esta pieza de plástico siempre va a estar apuntando hacia adelante y hacia adentro. En este caso, esta pieza iría aquí. El siguiente paso es buscar de la bolsa de los tornillos 2 tornillos en específico, pero antes de eso a mí me gusta mucho recomendar sacar todos los accesorios que tiene la bolsa de tornillos, y adentro de la bolsa de tornillos hay que dejar exclusivamente tornillos. De la bolsa de tornillos, después de haber sacado todos los accesorios, tenemos que buscar 4 tornillos en específico. ¿Cuáles son? Los de cabeza hexagonal, que en este caso es para dado número 8, o punta de desarmador, que son estos 4. Para poder fijar la pieza de plástico a la pieza metálica vamos a necesitar los 4 tornillos que acabamos de sacar. Vamos a separar 2 porque van 2 de cada lado. Con el mismo desarmador posicionamos el tornillo en la punta del desarmador, direccionamos al agujero que tiene la placa metálica y atornillamos. E igual del otro lado. El siguiente paso, de la misma bolsa de tornillos hay que buscar 4 tapones de plástico, que son estos. Y van 2 de cada lado, cubriendo los tornillos que acabamos de poner. 1 y repetimos del otro lado. El siguiente paso es poner el asiento central, pero para poder trabajar más cómodo vamos a quitar los hinchos que sostiene la barra. Y la barra la posicionamos en la parte delantera. Como les acabé de mencionar, el siguiente paso es poner el asiento central. Lo vamos a tomar de este lado y en la parte de abajo del mismo asiento contamos con 3 tornillos de numeración 10 milímetros. Aquí quitar los 3 tornillos, centramos el asiento en sus respectivos 3 agujeros y atornillamos los tornillos, pero por debajo. Vamos a posicionar los 3 tornillos que acabamos de quitar, pero por la parte de abajo. En la parte delantera lleva 1 y en la parte trasera llevan 2. En este caso nada más vamos a aproximar el tornillo. Para poder apretar estos tornillos vamos a utilizar una matraca con dado número 10 y vamos a terminar de apretar.
El siguiente paso por recomendación es poner la llanta delantera. Lo primero que vamos a hacer, tomar la llanta delantera junto con el tambor, luego es remover el eje de su sitio. Es muy importante tomar en cuenta que tenemos una tuerca, un buje y un eje. Es muy importante al momento de instalar la llanta delantera que esta U que cuenta con el tambor se coloque con este pivote que está aquí. Después de lo explicado, lo que vamos a hacer es tomar la llanta delantera, pasarla entre la mitad de la tijera, vamos a agarrar nuestro eje y vamos a levantar la llanta delantera, siempre tomando en cuenta que este espacio embone con este pivote de aquí. Después de embonar, vamos a utilizar el eje, lo vamos a meter siempre del lado de derecha hacia izquierda. En cuanto salga el eje, vamos a poner el primer buje, vamos a terminar de pasar el eje y sigue la tuerca. El siguiente paso es apretar la llanta delantera, pero para eso vamos a necesitar un dado número 14 y una perica. Para poder apretar la llanta delantera vamos a agarrar nuestra perica, la vamos a estar abriendo y la perica la vamos a posicionar del lado derecho del eje. Cerramos la perica y mientras del lado izquierdo, con el dado número 14, terminamos de apretar. Y ahí la llanta queda firme. Este paso es colocar las pilas. En el hueco, en el espacio en donde va correspondiente las pilas, lo que vamos a tener que quitar son estos dos plásticos. Los plásticos se quitan meramente con fuerza. Lo movemos hacia adelante y terminamos de jalar. Ahí va uno. Ahí van dos. Hay que tener mucho en cuenta que este pedacito de plástico siempre va a ir ahí. La función de este pedacito de plástico nos va a ayudar a sostener las pilas para que las pilas no tengan un juego. El siguiente paso es abrir las pilas. Muy importante, guardar esta bolsa de tornillos y aquí tenemos las pilas. El posicionamiento correcto de las pilas es poner todos los polos apuntando hacia una dirección. En este caso va a ser apuntando hacia la parte trasera de la unidad. Colocamos las 4 pilas. 2, 3, 4. El siguiente paso es conectar las pilas de la misma bolsa de tornillos. Van a salir 3 cables con recubrimiento de plástico blanco, que estos cables son los que van conectados directamente a la pila. La manera correcta de posicionar los cables de las pilas junto con la conexión de la unidad, siempre vamos a tener en cuenta el color de los polos de los cables. En este caso, el cable más largo es rojo. Lo que vamos a hacer es abrir nuestra bolsa de tornillos que viene dentro de las pilas. Con el primer tornillo vamos a meter el tornillo adentro del mismo cable rojo. El cable rojo que va directamente a la controladora lo vamos a posicionar en el polo más alejado de todas las pilas. En este caso es este. Y atornillamos. El siguiente paso, y muy importante, es la conexión de los 3 cables que vienen adentro de la bolsa de tornillos. Lo que vamos a hacer es primero agarrar nuestro tornillo de la bolsa de pilas, vamos a agarrar un cable y vamos a tomar en cuenta el polo negro. Lo que vamos a hacer es primero pasar el tornillo adentro del mismo cable y en esta sección de las pilas, después de haber atornillado el primer cable, que en este caso es el positivo, el siguiente cable que tenemos que conectar es el negativo de la misma pila. Apretamos con fuerza para que el cable no se mueva. El siguiente paso es agarrar un tornillo de las pilas, ponerlo en el polo positivo y conectarlo al polo positivo de la siguiente pila. Después de tener el primer cable conectado, los otros cables son iguales. El siguiente cable lo vamos a tomar junto con el siguiente tornillo. El tornillo lo vamos a meter al agujero del polo negativo y lo vamos a colocar al negativo de la misma pila. Y seguimos con la misma secuencia. Tornillo al polo positivo del cable, al polo positivo de la pila, de la siguiente pila. Y el tercer cable, el último cable, sigue exactamente la misma secuencia. Después de conectar los 3 cables, la manera correcta y cómo saber que si posicionamos bien los cables es la siguiente. Del polo negativo tiene que conectar al polo positivo de la siguiente pila. Polo negativo de la misma pila conectado al polo positivo de la siguiente pila. Y así sucesivamente hasta completar los 3 cables. Después de haber conectado los 3 cables, nada más faltaría conectar el último polo negativo con el último tornillo de la bolsa al último polo negativo de la secuencia de las pilas. Siempre que conecte el último cable, las pilas van a soltar un chispazo. No se preocupe, ese chispazo es inofensivo y es un sinónimo de que el estado de las pilas están correctamente. Después de haber apretado el último polo, lo que vamos a hacer es tapar el tornillo y así debería de quedar. El siguiente paso es tomar nuestros pedales, sacarlos del envoltorio
Y tomar en cuenta que estos pedales, al momento de sacarlos del envoltorio, en la base del pedal marca R y L. R es derecha y L es izquierda. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro primer pedal derecho y lo vamos a posicionar en la palanca derecha de la unidad. Lo vamos a enroscar y con la llave inglesa número 14 vamos a terminar de apretar el pedal. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento, pero con el pedal izquierdo. El siguiente paso es poner los posapiés delanteros. Vamos a necesitar nuestros posapiés delanteros, una llave Ale número 6. Yo voy a utilizar una extensión para poder facilitar el trabajo y una pistola de impacto. Hay que tomar los posapiés, hay que sacarlos del envoltorio, igual que los pedales. Los posapiés en la parte de abajo van marcados con una R y una L. La R es derecha y la L es izquierda. Vamos a utilizar primero el posapiés derecho. El siguiente paso, con la llave Ale número 6, vamos a remover los dos tornillos del posapiés. Después de haber removido los tornillos del posapiés, tomamos uno y lo colocamos en el agujero. Aproximamos el puro tornillo, tomamos el segundo tornillo y lo posicionamos en el tornillo de atrás, en el agujero de atrás. Y repetimos lo mismo en el lado izquierdo. El siguiente paso, vamos a poner un panel frontal, pero el que da la vista hacia el piloto. Lo que vamos a hacer es con un desarmador quitar este tornillo. Después de haber quitado el tornillo, agarramos nuestro panel. El siguiente paso, vamos a tomar este plástico, movemos el manillar hacia adelante y con una llave Ale 6 vamos a aflojar el tornillo central. Sacamos esta pieza, metemos la pieza de plástico y volvemos a meter la pieza metálica. El siguiente paso es poner uno de los paneles frontales. Vamos a agarrar un desarmador y vamos a quitar esta pieza negra de aquí. Removemos pieza negra, agarramos el panel de plástico y el panel de plástico lo tenemos que posicionar de esta manera. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que la posición está correcta? Porque estos tornillos deben de quedar en el centro y presionamos hacia abajo. El siguiente paso, vamos a colocar el manillar en su respectivo lugar. Para eso, con una llave Ale número 6 vamos a desatornillar estos 4 tornillos. Después de haber removido estos 4 tornillos, vamos a mover la placa metálica, vamos a separar todo, vamos a agarrar el manillar, lo posicionamos y esta pieza metálica la regresamos. Siempre hay que tomar en cuenta que el orificio debe apuntar hacia con nosotros y los tornillos deben apuntar hacia adelante. Agarramos los 4 tornillos que acabamos de quitar, los introducimos, siempre hay que darle 2 vueltas con la mano y apretamos con Ale número 6. Siempre hay que procurar que las hendiduras del manillar siempre queden entre las 2 placas metálicas. La manera correcta de poder atornillar al manillar siempre es en diagonal. El siguiente paso es alinear la manillar respecto de la llanta delantera. Vamos a agarrar el manillar, vamos a levantarlo. Siempre hay que procurar dejar 2 dedos y con una llave Ale número 6 atornillamos el tornillo central. Aproximamos el tornillo y comprobamos que el manillar y la barra estén derechos. Un consejo: con sus 2 pies van a estar sosteniendo la llanta delantera y con sus 2 manos van a estar moviendo la barra. Dependiendo hacia dónde esté inclinada la barra, lo van a mover. En este caso, la barra está inclinada hacia la izquierda, entonces lo tengo que mover hacia la derecha. Después de comprobar que todo esté correcto, terminamos de apretar con llave Ale número 6. El siguiente paso, con el plástico que metimos, vamos a posicionarlo en la parte delantera del plástico y como pueden notar, todos los cables pasan por enfrente del plástico. Lo que tenemos que hacer es, cada conexión que tenemos aquí adelante se tiene que desconectar una por una. Cable que desconectaron, cable que pasan por adentro del plástico y vuelven a conectar. Y así sucesivamente con todos los cables. Desconectamos el cable de la pantalla. La pantalla la pasamos por arriba y volvemos a conectar. Después de haber pasado todos los cables, el siguiente paso es pasar el chicote del freno por aquí adentro del plástico. Para poderlo hacer tenemos que desenroscar este embellecedor
zafamos el chicote del freno de aquí y el chicote de freno pasa por en medio del plástico y vuelve a su lugar. Después, el mismo embellecedor que acabamos de quitar lo volvemos a posicionar. Y repetimos el mismo procedimiento, pero con el otro chicote. El siguiente paso es sacar las llaves del switch, desconectar el switch. Después de haberlo desconectado, lo tenemos que pasar en este agujero que tiene el plástico. Y nada más el switch entra a presión. Después de que entra a presión, volvemos a conectar el switch en su lugar y posicionamos las llaves en su lugar. El siguiente paso es poner la pantalla. Para poder poner la pantalla tenemos que remover estos dos tornillos con un desarmador. 1, 2. Para poder poner la pantalla, desemplayamos la pantalla y la pantalla tiene dos orificios, que en estos orificios va a posicionar los tornillos que acabamos de quitar. También cuenta con una cejita. Esta cejita va acomodada en esta parte de el manillar. Posicionamos bien, los cables hay que pasarlos por enfrente, hacemos presión hacia abajo y con los mismos dos tornillos que acabamos de quitar los volvemos a poner en su lugar. 1, 2. El siguiente paso, vamos a remover estos tres tornillos. 1, 2, 3. El siguiente paso, vamos a agarrar la pieza metálica y los tres tornillos que acabamos de quitar los volvemos a posicionar en su lugar. Como recordatorio, siempre nada más hay que meter el tornillo con los dedos, darle dos vueltitas y al final apretamos con el desarmador. El siguiente paso de nuestra bolsa de tornillos, vamos a sacar dos pijas. Estas son las pijas. ¿Cómo las diferenciamos de los tornillos? Porque las pijas tienen punta. Después de conseguir las dos pijas, vamos a agarrar el desarmador y lo vamos a posicionar en este lado. 1 y del otro lado es lo mismo. Agarramos la pija con el desarmador, centramos y apretamos. En la bolsa de tornillos va a salir una bolsa de tela junto con dos cinchos. Vamos a agarrar un cincho y con esto vamos a juntar todos los cables. El siguiente paso, con la bolsa de tela que nos salió, vamos a agarrar todo el conjunto de cables y vamos a introducir los cables adentro de la bolsa de tela. El siguiente paso, después de haber metido todos los cables adentro de la bolsa la vamos a meter entre el plástico y el pedazo de metal y la bocina nada más va sobrepuesta. Vamos a agarrar el plástico frontal y vamos a posicionar el plástico frontal. Al posicionar el plástico frontal vamos a tener unas cejitas, que en este caso las cejitas van conectadas desde la parte de abajo. Y del otro lado tenemos exactamente lo mismo. Las cejitas van en un riel y nada más hacemos presión. El siguiente paso es de nuestra bolsa de tornillos. Vamos a sacar dos pijas o tornillos con punta. Agarramos uno, agarramos el desarmador y en estos orificios tenemos uno de cada lado. Agarramos nuestro desarmador y llevan los tornillos con punta. 1, 2. El siguiente paso vamos a utilizar este plástico. Este plástico va embonado en estas cejas porque el plástico cuenta con unas cejas. Primero posicionamos un lado, posicionamos el otro lado y nada más empujamos hacia abajo. El siguiente paso vamos a utilizar esta pieza negra junto con un tornillo. Vamos a agarrar nuestro desarmador, vamos a hacer presión con el desarmador y esta pieza negra va en el mismo lugar en donde lo quitamos. El siguiente paso, vamos a agarrar el plástico que cubre las pilas, vamos a quitar estos 4 tornillos con un desarmador. Apartamos los tornillos, agarramos la pieza de plástico y la posicionamos. Agarramos los 4 tornillos que acabamos de quitar y los volvemos a atornillar. De la bolsa de tornillos vamos a sacar 4 tapones de plástico color gris. Apartamos la bolsa de tornillos y con estos 4 tapones van posicionados en estos agujeros. El siguiente paso es posicionar la cesta. Agarramos la cesta, quitamos esta pieza de plástico y va posicionado aquí.
De la bolsa de tornillos vamos a sacar otros 2 tornillos de punta de cabeza hexagonal. Y con un desarmador vamos a posicionar los 2 tornillos en los últimos 2 agujeros. 1, 2. De la bolsa de tornillos vamos a sacar otros 2 tornillos de cabeza hexagonal y una plaquita negra. Agarramos la pieza de plástico que acabamos de remover y la volvemos a posicionar en su lugar. Metemos un tornillo adentro de la placa negra y la placa negra tiene que sostener tanto como la cesta, tanto como la pieza de plástico. Agarramos un desarmador, aproximamos el primer tornillo, aproximamos el segundo tornillo y terminamos de apretar. El siguiente paso es con un cúter quitar esta pieza de plástico y ese es el chicote del freno delantero. Para poder poner el chicote del freno delantero lo que vamos a hacer es recorrer el resorte y vamos a aflojar esta pieza. Zafamos esta pieza, zafamos el barril y zafamos el resorte. Para poder poner el chicote en su debido lugar, en este lado tenemos el tambor, tenemos un agujero que ahí es en donde va a entrar el chicote. Después de posicionar el chicote va el resorte. Después de poner el resorte recorremos el resorte, lo sostenemos en una mano y lo primero que vamos a poner es este barril. Ponemos el barril, pasamos el chicote entre el agujero del barril con toda una mano, sostenemos todo y con la otra mano terminamos de poner el último tuerca. El siguiente paso es poner la salpicadera delantera, pero para eso vamos a agarrar nuestro desarmador y vamos a quitar 4 tornillos. De este lado tenemos 2 y del otro lado tenemos los otros 2. Se remueven y quitamos los del otro lado. El siguiente paso es desemplayar nuestra salpicadera delantera y la manera correcta de posicionar la salpicadera delantera siempre es que el plástico negro debe estar apuntándose a la moto. Posicionamos de este lado y entre las manos presionamos la salpicadera para que entre de manera más fácil. El siguiente paso es agarrar los 4 tornillos que acabamos de quitar y los volvemos a posicionar en el mismo lugar que en donde lo acabamos de quitar. Con un desarmador aproximamos los tornillos de un lado y posicionamos los otros 2 tornillos y aproximamos los otros 2 tornillos. Después de poner los 4 tornillos nada más resta apretarlos. El siguiente paso es ajustar los frenos. Hay 2 maneras de poder ajustar el freno. Uno es con un dado 14 o el otro es con un desarmador. El desarmador lo metemos en este hueco que hay aquí, empujamos el desarmador hacia abajo, estiramos el resorte y apretamos con la mano. El siguiente paso es tensionar el freno trasero. De este lado, al lado del caballete, tenemos el chicote del freno trasero. Con un dado número 14, apretamos y por último nada más agarramos la caja color café, que en esta caja vienen los retrovisores. Para poder poner los retrovisores tenemos que quitar estos plastiquitos. Abrimos la caja de nuestros retrovisores, agarramos uno y lo posicionamos. Nada más hay que centrarlo y girarlo. Lo acomodamos a nuestro gusto y con una llave inglesa número 14 terminamos de ajustar el retrovisor. Y repetimos el mismo pero del otro lado. Y con esto quedará terminada la instalación de esta unidad.